Por cierto, Alemania está recibiendo refugiados de Gaza. Va a recibir, es verdad, de momento no muchos, pero ha acordado el envío de en torno a 350 refugiados. Olaf Scholz tiene un problema con esto y tiene un problema con el presupuesto. El canciller alemán, con un índice de popularidad desastroso, que no se veía en Alemania desde hacía años, se está enfrentando a diversos problemas. Se le presuponía que, a falta de cierto carisma, sí que tenía una estabilidad fiscal importante, y fue él mismo el que se la ha jugado en realidad, porque fue a pedir que unos fondos que durante la pandemia quiso adjudicar hasta 60.000 millones, precisamente para paliar esos efectos, como no se habían gastado, algunos de esos, hasta 60.000 millones, insisto, el fondo era más largo, pero había 60.000 millones ahí bloqueados, fue a pedirle al Constitucional del país que pudiera liberar esa partida presupuestaria para utilizarla en otros asuntos. Ojo, porque esto daba pie a que se pudieran liberar otras 29 partidas presupuestarias con un total de 770.000 millones. Y ahora verán el problema y por qué se une esto al asunto de los refugiados. El partido, formado en su mayoría por estos agricultores y que, bueno, pues está cobrando cada vez más importancia, que le ha arrebatado la alcaldía de Berlín al partido de Scholz, está nuevamente aprovechando este tipo de circunstancias para cargar contra el canciller, al punto de que se empieza a dudar de que el propio Scholz llegue a las propias elecciones. En eso están ahora en Alemania, donde ya no es solo ese partido de agricultores, sino la propia CSU, dentro de Alemania, está pidiendo que se investigue muy mucho a esos refugiados que se va a acoger de Gaza, porque no tienen claro que algún miembro de Hamás no se esté colando en la partida de esos refugiados. Y esto tiene absolutamente dividido al Parlamento alemán. Y son dos cuestiones que no son para nada baladís. 770.000 millones y la posibilidad de que estén entrando terroristas en el país. Estas son ahora mismo las dos cuestiones clave que tienen a Olaf Scholz contra las cuerdas. Pero es que a esto hay que sumarle además una Alemania que está en contracción, con una industria que no funciona y que las medidas que ha tomado, dadas las medidas que ha tomado Olaf Scholz, está incluso pensando en abandonar el país, parte de esa industria. Porque no entienden el golpe que se han llevado por tener que dejar de hacer negociaciones con China, por ejemplo. Que ese es otro asunto de lo que vamos a hablar ahora, porque Estados Unidos ha promovido mucho en Europa que se deje de negociar con China, y sin embargo ahora vemos cómo tras el viaje de Xi Jinping parece que se abren las negociaciones. Ahora vamos a ver un movimiento que ha hecho McDonald's y que deja a las claras que vuelve a haber una relación evidente. Pero ya que estamos entrando en lo económico, si me permiten, protagonista del Banco de Inglaterra, sin ninguna duda, a estas horas. Acaba de hablar Andrew Bailey, el gobernador del Banco de Inglaterra. Bueno, ya he dicho muchas cosas, si me permiten. La primera de ellas, vinculada a la inflación. Dice, los riesgos pueden requerir medidas más agresivas, porque se está infravalorando un riesgo potencial en el precio de los alimentos, dados los distintos conflictos que hay y están surgiendo. Si existe una guerra comercial fuerte y si los conflictos que hay se agravan, dice Bailey, puede ser que el precio de los alimentos se dispare. Y dice que si eso ocurre, la inflación va a volver a dispararse. Y que en ese sentido, las tasas están donde están. Y no solo no se pueden bajar, sino que habría que ser aún más agresivos. En concreto, y mirando específicamente a Inglaterra, dice Bailey que los datos de inflación en octubre publicados la semana pasada son una buena noticia, pero que es muy pronto, como les digo, para cantar victoria, ya no solo en Inglaterra, sino a nivel global. Habrá Bailey, insisto, y dice textualmente que la evolución de los precios de los alimentos será importante para el crecimiento salarial de cara al futuro en Inglaterra, pero también para la caída de la inflación a lo largo del próximo año de manera global. Que la política monetaria, en concreto en Inglaterra, se va a mantener restrictiva durante un largo tiempo todavía. Eso es lo que está diciendo ahora mismo, insisto, el gobernador del Banco de Inglaterra. Saliéndonos de este asunto y por cerrarles, antes de irnos a España, de continuar con las actividades económicas, por cerrar lo meramente geopolítico, protagonista nuevamente